domingo próximo, 23 horas, de Plataforma 10. Y ahora sí vamos a orar para que el Señor hable a tu corazón. A mí me gusta tener siempre un momento de intimidad con Dios cuando vamos a escuchar la palabra. Porque una sola palabra sale de una boca, la boca que el Señor use en ese mensaje, cualquiera. Acordate que un burro habló. Así que Dios puede usar cualquier persona, cosa creada, para que diga lo que Él quiere que diga. Pero es muy diferente el mensaje que cada uno recibe. Es un mensaje que sale de una boca, pero el Espíritu Santo traduce a tu vida lo que vos tenés que escuchar. Y si preguntáramos después de cualquier mensaje a cada persona diría, Dios me dijo a mí hoy esto. Y otra persona diría, sin embargo, yo escuché esto. Ese es el Espíritu Santo, porque la que tiene poder es su palabra. Y orá allí donde estás y decirle, Señor, yo quiero que vos esta mañana hables a mi corazón en forma especial por lo que estoy necesitando escuchar según tu voluntad. Oremos así, cada uno en silencio en su lugar. Y si, Señor, en esta mañana, glorifícate en tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo para llevarle la contra a mi marido, no. Hoy cumplimos 40 años de casados, así que ya me, hace rato. Hace rato que dice, bueno, esto estamos, pero ¿vos tenés algo que decir? Él ya sabe que yo todo lo cuestiono, pero quise titularle al mensaje de esta mañana, gracia insuficiente. Y no por llevar la contra, pero sino por preguntarme, para mí el lema de gracia suficiente es un lema que nos va a acompañar todo el año y es absolutamente de Dios. Y hacia esto va el mensaje de esta mañana. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando en tu vida y en la mía la gracia alcanzó solamente para el principio? Y yo puse este título y un subtítulo. A ver si el subtítulo está ahí abajo. A ver el subtítulo, 3 medidas de harina. Este es el subtítulo. Pero vamos a cuando todo comenzó en tu historia y en la mía, con la gracia. Allí hay 2 textos que dicen, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y el próximo texto va al mismo sentido. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Es decir, su gracia nos salva y nos da este río que después corre. Y hasta ahí la gracia del Señor nos alcanzó y fue absolutamente suficiente. Pero las 3 medidas de harina vienen en una descripción que de a poquito nos va a llevar a la gracia total. Porque si la gracia salvífica quedó para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, es una gracia insuficiente. Claro que uno piensa que la salvación es lo más poderoso y lo único que pasó en la vida. Pero la gracia de Dios está buscando otra cosa.
yo tenía, no sé si viene ahora, una carta que vas a ir leyendo de ahí, yo voy a leer de aquí. Esta carta inspiró esta palabra. En un libro que tenemos de estudio bíblico en Mujeres Bautistas, conociendo el testimonio de Helen Salivian, yo le pedí a ella que escribiera exactamente lo que ella me estaba contando en un almuerzo cuando estábamos en un congreso. Yo digo, esto vos lo tenés que escribir, porque esto es lo que muchas personas sufren, padecen luego y viven. Y ella dice así, ustedes lo van a tener allí: aunque se me consideraba una líder, me sentía miserable en mi interior, pues la vida que llevaba era tan distinta a la vida que encontraba en la palabra. Era salva, sí, pero solo existía. Juan 7:38 no era mi experiencia, es decir, lo que hemos leído en paralelo. Doy gracias a Dios que durante todos aquellos años Él me permitió que estuviera satisfecha solo con mi salvación. Él había puesto en lo más profundo de mi corazón un deseo inapagable para poseer todo lo que era mío en Cristo en esta vida. Él sabía que para mí ya no había descanso hasta que esta fuera una realidad en mi vida. Finalmente, hace como 5 años, esto ocurrió hace 12, hace como 5 años llegué a una crisis. Vi como nunca mi fracaso total en vivir la vida cristiana con mi propio esfuerzo. Vi mi completa pobreza y bancarrota. Estamos hablando de una líder, alguien que predicaba, alguien que ministraba, alguien que aconsejaba. Cuando estaba en esta situación desesperada, algo maravilloso sucedió. El Espíritu Santo abrió mis ojos para ver que yo vivía en Romanos 7. Puro esfuerzo, pura ley, cuando mi lugar era Romanos 8. Vi por primera vez que Dios me había plantado con Cristo en su muerte y entendí el significado de Gálatas 2:20. Yo no puedo describir lo que este descubrimiento significó para mí. Por varios días me repetía: Cristo vive en mí y Él mismo se compromete a vivir esta vida que he anhelado durante tan largos años. Mis esfuerzos cesaron enseguida. Y lo vuelvo a repetir: mis esfuerzos cesaron enseguida. Era como aterrizar después de un largo y desesperadamente vuelo en una tormenta furiosa. Por primera vez supe que hay un reposo para el pueblo de Dios ahora en esta vida. Mi pregunta es, iglesia, hermano, hermana, ¿qué vida en la gracia estás viviendo? Por eso, en el próximo texto que hablaba de las 3 medidas de harina, me voy a quedar en este texto para explicar lo que te quiere decir el Señor en esta mañana. Jesús le contó una parábola que prácticamente en este solo versículo, porque los otros que vienen hablan de cómo el Señor enseñaba en parábolas, pero la parábola tiene un solo versículo. Y dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina o la masa fermentó. El primer mensaje de la palabra de Dios que Él me dio para predicar a través de mi pastor fue cuando yo tenía 16 años. Y fue acerca de la semilla del grano de mostaza. Y yo decía, 44 años después, el Señor me da casi el mismo mensaje en la levadura. ¿Sabes qué? La primer medida es Cristo. Un panadero me explicó cómo se hace el pan una vez. Yo tengo una prima cuyo
primer esposo era un panadero. Y esos de la cuadra y el horno. Y él me decía, mira, un día fui a visitar, que era un horno de panadería, que era enorme, y me decía, mira, y digo, pero todas estas bolsas de harina, ¿cómo leudan? Y él me decía, primero hay que poner la levadura en una pequeña medida de harina. Cuando esa leudó bien, la pones esa masa para que afecte otra medida de harina. Y esa leudada va afectando otra y otra y otra, y yo hago 4 bolsas de harina por día. Ay, yo digo que es la primera que... Y cuando yo aprendí eso, dije, esta es la primer medida de harina de la parábola. Porque Jesús está diciendo, es el reino. Y tú, mi hermana, y los que están aquí, mi hermano, eres el reino. La primer medida que fermentó fue Cristo. Él se entregó a los 12, la primer medida de harina. Él se enterró en los 12 y Él se amasó. Claro, ese primer gen tenía la característica de lo que el Señor también mostró en Mateo. Recordemos Mateo 5, 1, que son las bienaventuranzas que vos seguramente sabés. Está en el Power que viene. ¿Lo tenés allí? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo? La multitud estaba allí y Él dice, subió a un monte y comenzó a enseñarles. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa era la primer levadura que se estaba metiendo en la primera masa. Si ustedes quieren conocer la personalidad de Cristo, lean Mateo 5, 1 al 12. Él es la bienaventuranza. Por muchos años, cuando era chica, pensaba que uno tenía que ser fuerza para ser misericordioso. Uno tenía que hacer fuerza para devolver bien por mal. Era el esfuerzo de uno el que iba a llorar con aquel que está llorando. Era el propio esfuerzo. Pero si querés las repasamos, vamos al 1 y seguimos por el 2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Alguna vez te han perseguido? 11. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan y mientan, diciendo cualquier cosa contra vosotros, cualquier clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos tienen ustedes un gran galardón. Por sí persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Muchas veces van a decir cosas de ti que te dan tristeza. Tenés que saber qué va a pasar. Muchas veces te va a costar tener misericordia con alguien que fue tan malo durante muchos años en tu vida y te cuesta perdonar. Mi hermano, no vas a poder hacerlo, lo siento. Con tu esfuerzo personal no vas a poder hacerlo, lo siento. Porque fue el gen de Cristo
Cristo, que estaba diciendo eso a sus discípulos, pero no para que lo hicieran por lo que Él dice. El gen de la levadura era efectivo por lo que Él es, no por lo que Él dice, porque fue Cristo el que fue misericordioso, el de limpio corazón, el que tuvo hambre y sed de justicia, el que fue perseguido, calumniado, muerto y perdonó. Cuando quieras la mejor descripción de Cristo, busca las bienaventuranzas, eso es. Y yo aprendí que la bienaventuranza no se logra con esfuerzo, porque fracasarás. La bienaventuranza se recibe por gracia. Si perdonas, no perdonas tú. No lleves ningún laurel. Puedes perdonar y volver a amar y a restaurar un vínculo por gracia. Esa era la levadura que se estaba amasando. Y la verdad, la iglesia al principio empezó bien. Pero después esa gracia se tornó insuficiente. Cuando los sacerdotes comenzaron a tener ambición de poder y empezar a desaparecer de la primera visión de la gracia, que el sacerdocio no era una jerarquía, sino que era una misión distinta dentro de los iguales. Allí comenzó a haber en la Iglesia Católica, por ejemplo, cristiana del otro tiempo, enseguida, una diferencia entre los sacerdotes y los laicos. Primer cosa que está en contra de la voluntad de Dios. No hay sacerdotes y laicos. Hay hombres y mujeres salvadas por gracia que tienen distintos dones y funciones, pero no hay jerarquías. Y aquí es donde la iglesia empieza a perderse. Y después también empieza a perderse. ¿Cuándo empieza a perderse? Por eso en el segundo punto yo puse el fracaso de la primera medida, ¿verdad? El fracaso de la segunda medida. Porque también en las bienaventuranzas Él dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y Jesús mostraba su ser, pero era tan imposible. Ahora, la iglesia poco a poco fue cambiando la victoria por el éxito. Y las predicaciones se tornaron, en lugar de las bienaventuranzas, como algo de gracia, para dar de gracia, en una utopía. Porque ya el éxito, los mismos evangélicos, hablamos de los católicos, hablemos también de nosotros. A veces las estadísticas nos marean. Parece que tenemos que llenar a toda Latinoamérica. Yo estoy trabajando en Latinoamérica con el liderazgo y por eso a veces me peleo con esta idea. Nuestra meta es que todo el mundo tenga una Biblia. Nuestra meta es que todo el mundo pueda confesar a Cristo. Nuestra meta es número. Y yo quiero decirte, mi hermano, podés ser evangélico y no parecerte a Jesús. Podés alabar y levantar tus manos y no vivir la gracia suficiente. Porque solo la gracia te alcanzó para salvación. Había un himno viejo que decía, alcancé salvación. A mí me encantaba. Alcancé salvación. ¿Qué pasa cuando la gracia te sirve solo para salvarte? Es insuficiente. En el propósito de Dios, porque Dios te la dio no solo para que seas salvo. La Biblia dice, enséñenle todas las cosas que les he mandado. Y poco a poco en esta segunda medida, que era la medida que el hombre tenía que hacer para leudar la segunda masa, que era su familia, su ciudad, su trabajo, falló. Y falla también hoy. Muchas veces, gracias a Dios, no todas las veces.
Pero muchas veces, porque hemos cambiado la tabla de la bienaventuranza para decir, bienaventurados los ricos, bienaventurados los que tienen bendiciones económicas, bienaventurados los que no lloran, bienaventurados los que no sufren, vení y no habrá más llanto. Y engañamos con un mensaje, mi hermano, que no es bíblico. El dolor es parte de la vida. Y si te llevas más con el dolor, no entendiste la palabra. A veces en el consultorio, cuando uno aconseja, obviamente que nadie quiere sufrir. Y que todo el mundo le huye al dolor. Pero mi hermana, Dios dijo en Jesucristo, bienaventurados los que lloran. Y a veces en la vida vas a tener que llorar, pero llorar a los pies de la cruz es una cosa. Llorar con la gracia de Dios en tu vida es otra cosa. Pero hemos cambiado las bienaventuranzas. Estamos predicando un mensaje que no tiene poder. Porque la gente viene y se va, viene y se va, viene y se va, entra y sale, entra y sale. Estamos diciendo que la gracia sirve para tu prosperidad, que la gracia sirve para que todo esté en paz. Mi hermano, estás acá hoy y muchas cosas en tu vida no están en paz hoy. 4 de febrero del 2018, muchas cosas no están en paz hoy. ¿Cómo estás viviendo tu momento de falta de paz? ¿Con gracia? Nunca te tocó ir a un lecho de muerte y querés dar ánimo y esa persona te anima a vos, porque gracia sale de ella en el peor momento de la vida. Cuando yo pensaba en esta segunda medida y puse el fracaso, porque si bien lo hacemos en la historia y te lo expliqué en la misma iglesia, siempre el mundo se midió en términos de conquista. Napoleón quería ser el emperador del mundo. Alejandro Magno y todos los emperadores romanos se medían su poder de acuerdo a lo que habían conquistado. Mis hermanos, nosotros no. Nosotros no. No es la conquista, no es el número, no es todo bien. Nosotros tenemos otra manera de vivir. Cuando el mundo va para allá, eso le corresponde al mundo, pero tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. A veces nos parecemos tanto. Es que es para ganarlo, mi hermana. Es que no importa, yo sé que me meto en terreno peligroso, pero yo voy para ganarlos. ¿Qué pasa si te ganan a ti? No, pero viste que hoy los chicos tienen otra onda. Mi hermana, la droga, y mi hermano, vos sabés también, la droga está en todos lados y ellos están en peligro igual que cualquier otro. Y no hay más vulnerable que un joven. Y los padres nos hemos vuelto cada vez más permisivos. Bueno, esta relación que tienen no es muy... Pero bueno, ya. Aún con nosotros mismos buscamos relaciones con personas que no alabarían nunca el nombre de Dios. ¿Por qué hemos cambiado el mensaje? ¿Por qué hemos cambiado el mensaje? Porque la iglesia no tiene poder. Porque hemos cambiado las bienaventuranzas del reino por las bienaventuranzas del mundo. Y hay una persona que lo vivió en carne propia. Y yo quiero recordártelo. Porque él fue alguien antes, con una primer medida que Cristo se esforzó y dio, pero aún era una levadura que no estaba activa. Y a él le pasó esto que vamos a ver, lo mismo que a lo mejor estás viviendo hoy en esta mañana. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo».
Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este es el primer Pedro. Deja las luces bajas porque vamos a ver el segundo. El primer Pedro fracasó en su segunda medida. Se esforzó, cortó la oreja de alguien, defendió, sacó la cara, pero no había entendido Pedro. ¿Habrás entendido tú? O cuando las cosas no salen como oraste, como lloraste, lo primero que decís: Dios se olvidó de mí. ¿Para qué? Yo he escuchado muchas veces: ¿para qué me congregué tanto tiempo? ¿Para qué serví? Esto me tuvo que pasar a mí. ¿Por qué? Todo terminó. Voy a volver a mi vida anterior. Y a veces no volvés a tu vida anterior, pero dejás de congregarte. Ya no sentís el deseo del domingo estar en la casa de Dios. Tenés otras prioridades. ¿Sabes qué? Te van a llevar la vida las otras prioridades. Porque siempre va a haber otras cosas. Será algo más importante que la gracia de Dios sea una realidad y te sirva no solo para vivir en Cristo por primera vez sin nacer, sino para vivir. Hace unos domingos atrás escuchaba a Luis hablar sobre esta segunda parte del diálogo. El video número 2 que tenés allí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro,
y te llevará a donde no quieras. A partir de ahí, la segunda medida se hace efectiva. Esto dijo, dando a Señor, entender sabes que con te que amo, lo hice todo, apacienta. Señor, yo te amo, cuida. Pedro, cuida. La vida, Pedro la puede vivir una vez que la salvación fue completa. El Señor resucitó y la gracia disponible hizo de Pedro otro Pedro. Hará de ti otro y ponele tu nombre. ¿Será que podrás perdonar aun cuando nadie perdonaría? ¿Será que podrás evitar los lujos que podrías tener por otro que vos sabés que necesita más? ¿Podrías cambiar la tabla de valores? Ahí es cuando yo puse el último título, la tercera medida. La tercera medida dice, esto fue lo que el Señor les dijo, ustedes son la luz del mundo, pero en el título, la tercera medida, que es el último subtítulo, tiene 3 llaves. Una de las llaves es la cruz. No es tu cruz, no te confundas. Dios no tomó tu cruz. Dios tomó la cruz. Tampoco tomó tu lugar, porque tú no ibas a ser crucificado. Él tomó su lugar. ¿Te das cuenta qué perfecto es? Porque no tiene que ver con tu camino, con tu lugar. Mi cruz, yo tomo mi cruz. No, Señor. La cruz cada día es tener en cuenta, cada día en tu vida, la cruz. Bastó. Es posible que puedas tener una palabra blanda cuando alguien te enfrenta con una palabra hiriente. Es posible por gracia. Y la gracia de Dios, mi hermano, está disponible. ¿La estarás viviendo? ¿O te desanimas fácilmente? Él tomó su lugar, tomó la cruz y eso hizo que la gracia sea suficiente. Y hay un versículo final que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso lo dice Pablo. Cuando empezó aquella canción que decía, soy lo que soy, ¿se acuerdan? Y no tengo que dar explicaciones por esto. Yo dice, esto cantas vos, pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo. Serás parte de un pueblo diferente. Tal vez el Señor te ha dicho esta mañana, hey, hay más para vos, hay más que solo y tan grande como la salvación, pero hay más. Hay más en mi reino, hay más en mi servicio. No para que tengas galones, no para que seas vos importantes y los demás que obedezcan. Es para que todos leudemos la tercera masa. La tercera medida es el mundo, mi hermano. Es la ciudad. La primera medida es Dios contigo, Dios con la iglesia. La segunda y la tercera es el mundo. ¿Será que hasta ahora no le habrás dicho a Dios, como mi amiga le dijo, me cansé de luchar? Me cansé de luchar en mi familia. Me cansé de luchar en mi entorno. Me cansé de luchar con mis recuerdos. Sí, claro que soy cristiana, claro que soy cristiano, claro que he confiado. Pedro decía, claro, 3 veces. Y no estaba entendiendo que Jesús le decía, es que con la gracia, Pedro, hay más. Otra vez a tu playa, no, Pedro, hay más. Y mientras escuchas esta última canción,
pensás si no es lo que Dios te está pidiendo hoy? Necesitaría luces bajas acá. Hola. Hola, ¿puedes hablar? Es muy importante. No sabes, me acaban de avisar que volvió, que lo vieron cerca del trabajo y me dijeron el lugar donde él estaba, pero no sé qué hacer. Ya pasaron muchos años y no sé cómo puedo reaccionar cuando lo vea. No sé si lo perdoné. ¿Qué hago, amiga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podés aprovechar esta mañana la gran oportunidad de vivir en la gracia de Dios y de escalar un punto más, mucho más en tu vida espiritual. Esta vida acabará, mi hermana. Mi hermano, esta vida acabará. Pocos años, se va. ¿Para qué vas a vivir? ¿Será que querrás gastar tu vida
y decir, por la gracia de Dios, ya no vivo yo más igual. Oramos, Señor, así como estamos en dependencia de ti, queremos que esta mañana tú te glorifiques y sea un antes y un después para muchos de tu pueblo que trajiste aquí con heridas que no sanan, con huellas que no se van, con impotencias que no pueden vencer. Señor, que en este día sea un día de vuelta a casa, de vuelta a aquel texto de tu palabra que dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, así como estamos, pon el deseo de quien quiera hacerlo el día de hoy para dejar atrás el atrás y vivir tu reino, no como el mundo, sino como tú lo planeaste, con esta gracia disponible para ser no exitosos, sino victoriosos. Señor, si aquí hay alguien con falta de perdón, si aquí hay alguien con fracaso en su vida, con impotencia, habla a su corazón. Y nosotros, así como estamos, sin mirar a nadie, vamos a orar para que el Señor mueva el corazón y la decisión de aquel que está precisando decirle, yo quiero tu gracia suficiente. Si hay alguien aquí que el Señor le ha hablado y quiere responder al Señor diciendo, yo quiero esa gracia suficiente, levante su mano ahí donde está. El Señor te bendiga ricamente. Gracias, gloria a Dios. ¿Cuántos? ¿Quién tendrá que perdonar aquella herida? Levanta tu mano hoy en fe y perdona para siempre. Gracias al Señor por su gracia. Señor, bendice cada decisión tomada, cada vida y nuestra propia vida, para que no nos conformemos con menos. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.